Ricardo Sevilla, que ya llegó para hablar sin censura. Mi querido Ricardo, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Querido Vicente, público memorioso de Sin Censura, estoy muy bien, muchas gracias. Déjame dar una opinión, yo sé que no me la pides, pero la quiero dar sobre este personaje, Germán Martínez, el cual tendrá, de acuerdo con uno de sus amigos, el saco de pus Javier Lozano, una cita muy dura con la historia por culero. Así fue que lo calificó el propio Javier Lozano, que en algún momento fue amigo de él. Hay que recordar que todos estos personajes son calderonistas. Javier Lozano fue secretario de Economía y como secretario de Economía, pues bueno, durante el sexenio de Felipe Calderón, pues estuvo amparando a varios de estos personajes y Germán Martínez fue presidente del PAN. Germán Martínez formó parte de la Operación Berlín. Germán Martínez es amigo de Enrique Krause. Germán Martínez se sienta todas las semanas con Ciro Gómez Leiva a atacar al presidente López Obrador. Hay que recordar que miembros del PAN llevaron a Germán Martínez hacia donde se encontraba el presidente López Obrador y que Germán Martínez coreaba en el Estadio Azteca cuando se anuncia la victoria de Juntos Hicimos Historia, la victoria del presidente López Obrador, y con esta voz cascada, con esta voz que se le va y que se le viene, no tiene absolutamente nada de plural. Es amigo de Ricardo Rojo, el jefe de bots de Operación Berlín, es compadre de Agustín Coppel, este sujeto que desvió fondos, sí, desvió fondos porque pagaba los golpes contra López Obrador desde una asociación civil, es una fundación supuestamente dedicada al arte y desde ahí les daba lana. Entonces, Germán Martínez no tiene absolutamente nada de plural. Coincido con lo que dice Toño, es un personaje de poca monta, lo ha perdido absolutamente todo. Incluso hay que recordar que se sale del PAN porque no le abre la puerta en su momento Ricardo Anaya cuando era candidato. Entonces el propio Ricardo Anaya lo desdeñó. Saco de pus, Javier Lozano lo desdeña. Ya los únicos que le hacen caso son estos cándidos de los supuestos plurales, y bueno, pues es un canalla, es un tipo aprovechado que está como representante de la sociedad, pero desde una curul que le dio el Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, ¿qué va a ser plural? No es plural absolutamente nada. Es calderonista, es amigo de Margarita Zavala, es un tipo completamente abyecto y lesivo al proyecto, ya no digamos de transformación de este país, sino al proyecto de país que representa México. Este sujeto que se presume desde las páginas de la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín, un liberal, no es liberal absolutamente nada, es un conservador nefasto, y en eso hay que tenerlo bien detectadito. Hay que recordar que salió también público memorioso del Instituto Mexicano del Seguro Social porque no lo pudo saquear, porque quería saquearlo, igual que hizo Margarita Zavala con el tema de la prima y la guardería ABC, y este sujeto se encargó de subrogar algunas guarderías, algunos contratos, y que quedaron en esa efímera participación que tuvo como supuesto director únicamente cortador de listones y de inauguraciones. Eso es lo que es este abyecto, simple y llanamente. Maestro, exagero entonces si hablo de una campañita contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, otra para tratar de vincularlo y tratar de hacer, de dejar esa semillita de que hubo un acuerdo en lo oscurito entre Emilio Lozoya y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya escuchamos a Jorge Triana, ya escuchamos a Germán Martínez, ya en algún momento lo había planteado Ricardo Anaya de un acuerdo perverso. El propio abogado de Emilio Lozoya, creo que con todo el colmillo del mundo, deja esa frase, esa declaración. ¿Tú también la adviertes, la campañita, tal vez incluso rumbo a la reforma, a la discusión de la reforma eléctrica? Así es, yo creo que no exageras, al contrario, querido Vicente, te quedas corto porque tú le estás diciendo una campañita, es una campañota, y esta campaña está ahí desde 2006. Hay que recordar que este abogado Germán Martínez
fue precisamente uno de los más agresivos impulsores del desafuero del presidente López Obrador. Hay que recordar que en épocas de Vicente Fox reunieron al Grupo Nexos y al Grupo Letras Libres en Los Pinos, sí, en Los Pinos, y les preguntaron si desaforaban o no al presidente, y estos personajes, el grupo de Krause, el grupo de Héctor Aguilar Camín, fueron justamente los que se pronunciaron a favor de que se desaforara. ¿Y quién fue uno de los artífices? Germán Martínez. Este personaje está llevando a cabo una campaña, pero además de lo más nefasta. ¿Por qué? Porque no le está pegando de frente, le está pegando al gobierno federal de lado. No hay ninguna posibilidad de que haya existido o exista un contubernio entre el presidente López Obrador y Lozoya, en absoluto. ¿Y por qué no hay esa posibilidad? Porque Gertz Manero no es un personaje dócil, no es un personaje al que se le pueda dar una directriz, una dirección de lo que deba o no deba hacer en esta fiscalía, que es la primera que existe en la historia de este país, que es completamente autónoma. Dime, Vicente. Querido Ricardo, discúlpame que te interrumpa, vamos a las imágenes, a la Cámara de Diputados, en donde viene entrando en estos momentos Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, a su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, y mientras vemos las imágenes en vivo y en directo, aquí en Sin Censura, de una comparecencia que podría sacar chispas por los planteamientos de la coalición Juntos Hacemos Historia y de los dineros que ha pedido Lorenzo Córdoba para la realización de la consulta de la revocación de mandato y todo lo que ha significado como un árbitro poco imparcial, Lorenzo Córdoba. Pues te pido tu opinión de este personaje también, que lo hacen llegar así como si fuera el gran cacique. Perdón por la expresión, Ricardo. Sí, es un absoluto antidemócrata, es todo lo contrario a lo que se supondría debería de ser el presidente del Instituto Nacional Electoral, que sería un guardia, un personaje que tendría que resguardar la pluralidad de los comicios, la pluralidad de la democracia en toda la República Mexicana, y ha demostrado desde el principio que no solamente es incapaz de realizarlo, sino que además obedece a grupos muy concretos. Y parece una locura, parece algo que está uno delirando y quisiera uno, pero no es así, porque este personaje, hay que recordarlo, obedece al grupo de Enrique Krause. Este personaje ha estado en momentos clave en las oficinas de la revista Letras Libres, se ha reunido con el historiador judío o supuesto historiador judío Enrique Krause Kleinborg, y ahí ha estado. Pero no solamente eso, se ha reunido con él, pero le ha dado contratos desde el INE, es decir, con dinero del presupuesto que no le debería de dar, el presupuesto de ese organismo a la revista Letras Libres. Le ha hecho hacer una historia a modo de los procesos democráticos de este país. ¿Y a quién ha servido Lorenzo Córdoba? A Héctor Aguilar Camín, a Enrique Krause, a Amparo Casar, a toda esta gente. Y por si fuera poco, hace unos días también dimos a conocer que el propio Lorenzo Córdoba estuvo trabajando a favor de la promoción de esa lista del World Justice Project que pone a México como uno de los países más corruptos en el mundo, y es avalado y financiado por una organización estadounidense. Y Lorenzo Córdoba dice, no, yo no lo hice, pero sí lo hizo, y ahí están las imágenes. Él mismo hace la presentación desde el Instituto Nacional Electoral de esta lista que se difunde a nivel mundial y que va en contra del propio país. Entonces, imagínate nada más. Es un cacique, por supuesto, es un dictador que no debería estar ahí, pero ni un minuto más.
pero está avalado, por supuesto, por toda esta gente, por José Goldenberg, por el propio Porfirio Muñoz Ledo y toda esta gente que es camaleónica. Si un día le ofrecen un huesito por acá en la derecha, se va. Si un día le ofrecen un huesito por acá en la izquierda, se va. Ese es el tipo de personaje que es Lorenzo Córdoba, querido público memorioso. Así es, mi querido Ricardo, y estamos esperando que entren otros compañeros, amigos a esta mesa de diálogo. Vamos a ver y escuchar las imágenes precisamente desde la Cámara de Diputados, compañeros. Córdoba Vianelo, hasta por 15 minutos. Buenos días, diputadas y diputados. Saludo a mis colegas consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, a las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva aquí presentes, así como a todas y todos mis compañeros del Instituto, tanto del Servicio Profesional Electoral como de la rama administrativa. Gracias por los innumerables mensajes y muestras de apoyo que me han hecho llegar en estos días, pero sobre todo por su inquebrantable vocación de servicio y compromiso democrático. Es un honor y un gusto atender la invitación que me ha hecho este Pleno para sostener con ustedes un diálogo institucional y democrático sobre los requerimientos presupuestales del INE para el ejercicio fiscal 2022. Como investigador y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde luego como titular de un órgano constitucional autónomo, estoy convencido de que la Cámara de Diputados es el espacio primordial en donde se recrea nuestra rica pluralidad democrática, sede de la representación popular de la nación y uno de los órganos que hacen posible la división de poderes consagrada en la Constitución como base de nuestra forma de gobierno y de nuestro modelo de convivencia pacífica. Desde los albores de nuestra independencia, José María Morelos concibió al Congreso en los sentimientos de la nación como el poder supremo en el que se ejerce la soberanía que dimana del pueblo. El Congreso, y en particular esta Cámara, ha sido escenario y sus integrantes protagonistas de la construcción de nuestra nación. Tanto la Constitución de 1857 y las leyes de reforma que sentaron las bases de la República laica y federal, como la Constitución de 1917 que consagró en la Carta Magna el alto ideal de justicia social de la Revolución Mexicana, son evidencia del peso que tiene el poder legislativo en el devenir histórico de la nación. Lo mismo puede decirse de las reformas discutidas y aprobadas en el Congreso mexicano en los últimos 45 años. Reformas pactadas por todas las fuerzas políticas que dieron forma a la transición a la democracia y permitieron la construcción de normas e instituciones que hoy garantizan que las elecciones se efectúen bajo los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Ese conjunto de múltiples reformas, desde la de 1977 que detonó el proceso de democratización gracias a la introducción de la representación proporcional, pasando por la que creó el IFE en 1990, por la que lo dotó de autonomía plena en 1996, por la que sentó las bases del modelo de comunicación política en 2007 y hasta llegar a la que constituyó el Sistema Nacional de Elecciones en 2014, son obras de este Congreso, fruto precisamente de la pluralidad y de un régimen de división de poderes que han permitido que México dejara atrás un pasado ominoso en el que la lucha por el poder se daba fuera de los cauces institucionales, democráticos y pacíficos. Y un pasado en el que las elecciones se decidían desde el poder y en el que los fraudes electorales daban pie a graves conflictos políticos y sociales. Antes, en el sistema electoral mexicano, las normas eran inciertas y los resultados previsibles. Siempre ganaban los candidatos oficiales. Hoy pasa exactamente lo contrario. Las normas e instituciones dotan de certeza, legalidad y equidad a la contienda política y lo único incierto, hasta antes de las elecciones, son los resultados, como debe ocurrir en una auténtica democracia. El día de hoy acudo ante la atenta invitación que se me ha formulado para explicar la solicitud de recursos que ha planteado el INE para el próximo año, mismos que permitirán al país seguir contando con una democracia funcional y un sistema electoral eficiente, profesional y confiable. Como ustedes saben, el monto global solicitado para el próximo año asciende a casi 24.650 millones de pesos, una cifra que se compone de tres grandes rubros. Primero,
5.821.8 millones de pesos corresponden al financiamiento público de los partidos políticos, que se distribuirá conforme a las reglas constitucionales entre los 7 partidos con registro. Ese monto, como saben, no lo decide el INE, sino que se calcula anualmente con base en la fórmula establecida en el artículo 41 de la Constitución, que mandata multiplicar el número de personas inscritas en el padrón electoral por el 65% del valor diario de una unidad de medida y actualización. El financiamiento público de los partidos políticos ha sido uno de los pilares de la equidad en la contienda electoral. Explorar mecanismos para su eventual racionalización es, en todo caso, un asunto que corresponde decidir exclusivamente al Poder Legislativo. Un segundo rubro corresponde al presupuesto precautorio necesario para la eventual realización de ejercicios de democracia participativa, consulta popular y revocación de mandato, contempladas en el artículo 35 constitucional, y que le corresponde al INE organizar a nivel federal. La inclusión de ese monto deriva de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que el Instituto debe contemplar la posibilidad de que ejercicios de esta naturaleza puedan realizarse y, por lo tanto, debe incluir en su proyecto de presupuesto los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Es por ello que para 2022 el INE está solicitando una partida precautoria por 5.743.5 millones de pesos, de los cuales 1.913.1 millones corresponden a una posible consulta popular, que aún podría ser promovida por el Ejecutivo, por alguna de las cámaras o por la ciudadanía, y 3.830.4 millones para organizar el proceso de revocación de mandato, si así lo decide el 3% de las y los ciudadanos inscritos en el listado nominal. Si ello ocurre, el INE deberá organizar estos ejercicios con la misma calidad técnica y las condiciones de legalidad y certeza que caracterizan a los procesos electorales. Llevar a cabo una revocación de mandato es equiparable a organizar una elección federal de principio a fin, y por ello los requerimientos presupuestales son altos. Para 2022, a diferencia de la consulta popular del 1 de agosto pasado, el INE no contará con la inercia que supuso la elección federal y que permitió aprovechar muchos de sus gastos para la consulta. En esta ocasión, partiríamos de cero. Por ello, aunque aún no sabemos si se reunirá el mínimo de firmas necesarias para realizar la revocación del mandato, en el INE ya nos estamos preparando para ello, tomando decisiones como el diseño de la boleta, la definición de los calendarios y cronogramas y la planeación de las tareas de capacitación y organización electoral. Incluso ya hemos destinado recursos, 117 millones de pesos, para que, si así lo decide la ciudadanía, todo esté debidamente preparado para una organización exitosa de este ejercicio, tal y como ha ocurrido puntualmente con los procesos electorales de los últimos años. Es falso que el INE pretenda bloquear los ejercicios de democracia participativa. Todo lo contrario. La solicitud de recursos suficientes para organizarlos de manera profesional y seria dan cuenta del compromiso del INE con sus obligaciones constitucionales y con la ciudadanía. Cabe destacar finalmente que en caso de que no se lleven a cabo los ejercicios de democracia directa mencionados, el monto solicitado sería reintegrado íntegra e inmediatamente a la Tesorería de la Federación para que se destine a otras prioridades del gasto público. En tercer lugar, figura el presupuesto institucional por un monto de 13.084.1 millones de pesos, que incluye el presupuesto base para la operación del instituto y la cartera institucional de proyectos. Al respecto, cabe destacar que un 28.4% del presupuesto base, casi una tercera parte, se destinará a la expedición de la credencial para votar y a la actualización del padrón electoral. Esto es, 3.719 millones de pesos que son necesarios para seguir brindando este servicio gratuito a la ciudadanía de manera eficiente, profesional, segura y con todas las medidas de protección sanitaria del que depende la principal herramienta de identidad en el país, nuestra INE. En ese mismo rubro se comprenden 3.498.7 millones de pesos para la operación de la estructura desconcentrada del INE, 32 juntas locales y 300 juntas distritales, en las que labora el 70% de los miembros del Servicio Profesional Electoral. Además, 338 millones de pesos para llevar a cabo la fiscalización de los partidos y las campañas electorales y 275.9 millones para operar el sistema de monitoreo de radio y televisión en el país. En el presupuesto operativo destaca también una partida de 1.037 millones de pesos para que el INE cumpla con sus funciones en la coorganización de las 6 elecciones locales de 2022, en las que se renovarán 6 gubernaturas.
Estos rubros mencionados representan sumados casi el 70% del total de gasto operativo del INE. Un dato relevante es que el presupuesto solicitado por el INE, excluyendo las prerrogativas de los partidos políticos, representa el 0.27% del presupuesto de egresos de la Federación proyectado para 2022. Y si quitamos los recursos de la revocación de mandato y de la consulta popular, hablamos de apenas 20 centavos de cada 100 pesos del gasto público, o lo que es lo mismo, uno apenas de cada 500 pesos. En los últimos 7 años, desde la reforma de 2014 que dio origen al INE, hemos organizado exitosamente 308 procesos electorales bajo el actual modelo. A nivel federal se han celebrado 3 elecciones de diputaciones, una de senadurías y la de la presidencia de la República en 2018. En el plano local, hemos organizado 240 procesos ordinarios, incluyendo 51 elecciones de gubernaturas, en las cuales en 35 hubo alternancias, lo que significa el 70% del total, y además 189 elecciones de ayuntamientos y congresos locales. Adicionalmente, hemos organizado 59 elecciones extraordinarias. Asimismo, se llevaron a cabo la elección de la dirigencia nacional del PRD en 2014, la elección del Congreso Constituyente de la Ciudad de México en 2016, la encuesta para definir la dirigencia nacional de Morena en 2020 y el pasado 1 de agosto, la primera consulta popular convocada conforme a las normas establecidas por la Constitución. Para hacer posible todos esos comicios, desde 2014 a la fecha, el INE ha visitado en su domicilio a más de 46 millones de personas. Hemos capacitado a más de 5 millones de funcionarias y funcionarios de casilla y hemos instalado más de 600,000 casillas en todo el territorio nacional. En el INE también se ha convertido en un referente a nivel mundial por los protocolos sanitarios adoptados en la pandemia de COVID-19, tanto en las elecciones locales de 2020 como en los comicios más grandes y complejos de la historia, los de 2021. Gracias a esos protocolos, a la colaboración institucional con los gobiernos federal y locales y a la vocación democrática de la ciudadanía, México le ha demostrado al mundo que el derecho fundamental a la salud no tiene por qué cancelar o entrar en conflicto con los derechos políticos. Asimismo, a pesar de la contingencia sanitaria, el INE ha mantenido el servicio al público en sus casi 1,000 módulos de atención ciudadana, en donde diariamente atendemos en promedio a 120,000 personas. Así, desde 2014, el INE ha producido y entregado casi 110 millones de credenciales gratuitamente. Son muchos los asuntos en los que el sistema electoral surgido de la reforma 2014 ha contribuido al fortalecimiento de la democracia y de la vida institucional de México. El INE es muy celoso de su autonomía constitucional, la cual ejercemos en cada decisión que tomamos, pero también asumimos que somos una institución del Estado mexicano y sabemos colaborar con otras, incluso las del gobierno, para generar bienes públicos en beneficio de la ciudadanía. Permítame cerrar esta primera intervención remembrando un debate ocurrido en este recinto hace más de 40 años, en los primeros meses de la 52 legislatura, cuando la izquierda mexicana recién legalizada era una oposición casi testimonial, pero muy importante para el debate público y la construcción de un México plural y democrático. Al discutirse una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, uno de los integrantes de la bancada del PSUM hizo en esta misma tribuna una memorable reivindicación de la división de poderes que en los años del régimen de partido hegemónico era más una aspiración que una realidad tangible. En diciembre de 1982, el diputado Arnaldo Córdoba dijo: "La democracia solo puede darse como una posibilidad al alcance de la sociedad cuando la organización política nacional se funda en la real división de poderes". En nuestro régimen constitucional, la división de poderes no solo está concebida como una mera distribución de funciones o una simple división del trabajo político. Es también, como en la doctrina clásica del Estado, un continente y a la vez un instrumento para la instauración de una vida democrática en la sociedad. No hay democracia posible, decía, sin que haya división de poderes, aunque también es cierto que puede haber división de poderes sin que haya democracia. Nos corresponde hoy a nosotros honrar esas palabras señeras de la democratización de nuestro país a partir del respeto y del ejercicio de los pesos, controles y contrapesos constitucionalmente diseñados, en donde los órganos constitucionales autónomos, como el INE, juegan un papel central. Ello pasa inevitablemente por reivindicar la historia de nuestra democracia como un proceso evolutivo
y progresivo. Reconocer a los precursores y a los autores de la transición implica revalorar y defender un sistema electoral construido durante muchos años de diálogo y entendimiento entre fuerzas políticas de muy diversas ideologías. Es reivindicar a nuestra democracia como una obra colectiva y un patrimonio de todas y todos los mexicanos que debemos aquilatar y cuidar. La democracia es una de las inversiones públicas más importantes que hemos hecho las y los mexicanos en las últimas décadas, pero también una de las que más ha retribuido al país. La posibilidad de renovar los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza y paz social, con cada vez menos conflictos postelectorales, ha permitido transitar por 3 alternancias en la presidencia de la República, renovar al Congreso de la Unión y convertirlo en el mosaico plural que, como ocurre en esta legislatura, representa la diversidad y la riqueza de la nación mexicana. Todo ello ha contribuido a la estabilidad económica y a la gobernabilidad democrática. Hace apenas poco más de 30 años, las elecciones eran un problema en México, quizás una de las principales fuentes de inestabilidad y conflicto. Hoy es indudable que las elecciones ya no son un problema, sino todo lo contrario. Parafraseando a Ortega y Gasset, la democracia en su dimensión electoral es el piso mínimo para que México pueda resolver algún día, ojalá, los grandes problemas nacionales que aún nos siguen aquejando. Muchas gracias, honrado de estar aquí y quedo atento a sus posicionamientos y preguntas. Bueno, hay que decir varias cosas. No sé si usted percibió, pero un grupo de legisladoras de Morena, encabezadas por Julieta Ramírez, una de las más jóvenes legisladoras de Baja California, salen con una pancarta que dice: bájate el sueldo. Va a hablar a la Cámara de Diputados Lorenzo Córdoba de los miles de millones de pesos que están pidiendo para el 2022 y que se utilizarán, entre otras cosas, para la consulta de revocación de mandato, las elecciones y bueno, pues creo que el tema del salario de los consejeros del INE es importante. Y se vienen las exposiciones de los grupos parlamentarios, de los diputados y diputadas ahí en el recinto legislativo de San Lázaro, en esta comparecencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ante la Cámara de Diputados. Yo lo advertía hace algunos días: PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano buscarán defender a como dé lugar al consejero presidente del INE y será la coalición Juntos Hacemos Historia la que busque pues ponerlo contra las cuerdas. Y mire que se está armando una mesa de diálogo sabrosa, sin precedentes, inédita aquí en Sin Censura. Ya le había presentado al maestro Ricardo Sevilla, se suman el doctor Jesús López Almejo, el profesor Jesús López Almejo, tu profe de Relaciones Internacionales, y Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W. Te saludo primero a ti, Jesús López Almejo, gracias por acompañarnos. Al contrario, querido Vicente, pues muy contento de este ejercicio de análisis que democratiza aún más el acceso de caras nuevas a los medios de comunicación, en este caso desde las plataformas digitales, pero me parece que con muchísima mayor seriedad y con muchísima mayor honestidad intelectual. Así que muchas gracias, como cada viernes. Gracias, profe. Luis Guillermo Hernández, te saludo con mucho gusto. Un abrazo. Luis Guillermo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Bueno, creo que no nos escucha Luis Guillermo Hernández. Vamos a ver si logramos mejorar la comunicación. Ya le decía que estaba en esta mesa de diálogo el maestro Ricardo Sevilla. ¿Cómo ven a este Lorenzo Córdoba, creo yo, sobrado, maestro Ricardo Sevilla? Llega muy sácale la punta y no será un día de campo, debo de decirlo, lo pronostico, no será un día de campo esta comparecencia para Lorenzo Córdoba en la Cámara de Diputados.
Ricardo, ¿me escuchas? Estamos teniendo problemas técnicos. Le ofrezco una disculpa a usted que nos está viendo y escuchando. A ver, mi querido profe Jesús López Almejo, tú que sí me escuchas y te veo correctamente, dame tu opinión de esta primera exposición de Lorenzo Córdoba. Pues mira, querido Vicente, para ellos que se jactan de que son críticos del populismo, esto que vemos son narrativas huecas, literal, frases populistas en los cuales ellos se asumen y se otorgan el atributo de ser los verdaderos defensores de la democracia, a pesar de que pueden decir lo que quieran, a pesar de que tienen bastante autonomía, todavía se atreven a decir que no hay separación de poderes y que la separación de poderes en nuestro país con López Obrador es mera simulación, cuando en realidad en épocas priistas, en épocas panistas, pero principalmente en épocas priistas, en honor a la verdad, pues realmente eran todos lacayos del presidente. Ahora que hay un presidente que respeta la separación de poderes, que respeta la autonomía de los órganos de la administración pública federal, los órganos civiles que forman parte, como el INE, por ejemplo, pues ahora salen a decir con toda impunidad, en este caso Lorenzo Córdoba, que debe varias, sale a decir que no hay esta separación y este respeto, ¿no? Que hay una intromisión del Ejecutivo en las funciones de los demás. Entonces me parece que yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que parece que está sobrado, llega confiado, y la razón es muy simple. La impunidad en la que se ha movido Lorenzo Córdoba le permiten tener esas agallas y ese valor, si se le puede llamar así, para decir las frases populistas que dice Vicente. Así es, y tuvo el descaro, tuvo la cara para incluso hablar de su papá, de Arnaldo Córdoba, quien, con mucho respeto lo voy a decir, se ha de estar retorciendo en su tumba por la democracia, el concepto de democracia que guarda su hijo. Mi querido Luis Guillermo Hernández, te saludo con mucho gusto. Estimado Vicente, un gusto saludarte este viernes 5 de noviembre, escuchando la argumentación entre irrisoria y fantástica del presidente del INE ante la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves a este personaje que hasta presume las elecciones como las que tanto criticamos y tanto cuestionamos, solo como ejemplo, las que llevaron a la gubernatura a Alfredo del Mazo en el Estado de México? Bueno, pues, ¿qué cosas? Creo que Lorenzo Córdoba Vianello tiene demasiados elementos que explicar ante la Cámara de Diputados en esta comparecencia. No solo el justificar esta solicitud de recursos que casi roza los 20,000 millones de pesos para el próximo 2022, estimado Vicente, una cantidad astronómica, estratosférica, ridícula, absolutamente descomunal, en un año que no es año electoral federal, en un año en el que el instituto tendría que, pues, significarse por ahorrar, pues no hay ninguna lógica en esta solicitud, pero además me parece que tiene que explicar la nula participación del instituto en la promoción de la consulta popular de hace unas semanas, la nula participación del instituto, el silencio total en torno de este ejercicio ciudadano, el primero en la historia del país, que tendría que haber organizado, difundido, promovido el instituto, la participación parcial del propio presidente del INE en la elección intermedia, la confrontación política de índole partidista en la que se metió Lorenzo Córdoba, en la que también se metieron otros consejeros, los malos manejos, los oscuros manejos, los turbios manejos financieros que tiene a su cargo
Edmundo Jacobo, el brazo derecho administrativo de Lorenzo Córdoba en la estructura del INE, y absolutamente toda la falta de transparencia en torno de cómo se ejercen los gastos, cómo se determinan los actos del Instituto Electoral, que perdió absolutamente toda figura de parcialidad en estos últimos 2 años. La comparecencia, seguramente, como bien dices, no será un día de campo, pero sobre todo creo que es un buen momento para exigir que Lorenzo Córdoba, el falso demócrata que tiene secuestrado al INE y a sus estructuras, responda por todo lo que no ha hecho en torno de los procesos electorales democráticos en nuestro país. Así es, voy contigo, Ricardo Sevilla. Maestro Ricardo Sevilla, Ricardo, la lectura que yo hago de este primer discurso, de este primer mensaje de Lorenzo Córdoba, al referirse a el presupuesto para el 2022 es, entendiendo que el INE es el instituto electoral más caro del mundo, sigan invirtiendo, que la democracia de alguna manera va de la mano con el dinero que se le invierta, con el dinero que se le destine, a pesar de que en esos presupuestos nosotros nos pasemos por el arco del triunfo la austeridad republicana propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y defendamos en los tribunales hasta nuestros salarios, que son pues encabronantes para muchos mexicanos de a pie, Ricardo Sevilla. Sí, a mí esta comparecencia que tiene Lorenzo Córdoba me parece de un cinismo extremo. Y me parece de un cinismo extremo porque no entiendo qué hace escoltado por otro de los consejeros, Ciro Murayama, del Consejo Editorial de la revista Nexos, que pertenece al supuesto historiador Héctor Aguilar Camín. Tampoco entiendo qué hace escoltado por Pedro Salazar Ugarte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, este pillo que forma parte del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, del hijo de Claudio X González Laporte, Claudio X González Guajardo. No me explico qué hacen ahí, pero por otra parte no me extraña, porque hay que recordar que en 2018, ya con datos duros, en mayo, precisamente el INE, y firmado el contrato por el propio consejero presidente, que hoy aparece ahí con un total cinismo, le encargó la historia de los procesos electorales de México, este supuesto documental que tendría el fin de dar una historia puntual de esos procesos democráticos en este país, nada más ni nada menos que a su amigo Enrique Krause Kleinborg, a quien le adjudicó dinero de esa institución, de ese organismo, para que llevara a cabo esto. ¿Y quiénes son los participantes de ese documental a modo? Pues bueno, el propio Lorenzo Córdoba, desde luego, Pedro Salazar Ugarte, José Woldenberg y toda esta gente que hoy está ahí de una manera cínica, aviesa y extralimitada. A mí me parece que todo lo que se está diciendo ahí es simple y llanamente retórica. Habría que ver cuál es el presupuesto que le asignaron a las elecciones de 2020, a las elecciones de 2019, todos los estados de cuentas que aparecen en los repositorios del INE, y nos vamos a ir para atrás, porque todo lo que asignaron al presupuesto a través del INE Televisión, de Multimedia, del INE Radio, incluso de podcast, es simple y llanamente para llevar a cabo no solamente esta historia contraria a la democracia de este país, sino además tendenciosa a favor de los grupos de interés muy claros. 2, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, que son los voceros del corporativismo. Voy ahora con el profe Jesús López Almejo. No sorprende, doctor Jesús López Almejo, que sea la oposición, las bancadas del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano. En estos momentos estamos viendo a Ivonne Ortega, la exgobernadora, en ese entonces priista de
de Yucatán, hoy en Movimiento Ciudadano, hablando desde el podio. No sorprende que sean los que le aplaudan, los que vayan a defender a Lorenzo Córdoba de cuestionamientos tan básicos como ¿por qué los consejeros del INE tienen que ganar más que el presidente de la República? ¿Por qué México, con todos los retos que hemos tenido históricamente, tiene el instituto electoral más caro del mundo? Creo que son cosas claras. Y eso que no se trata de una comparecencia en medio de un juicio político como lo pedía Gerardo Fernández Noroña. Esta es una comparecencia para discutir los miles de millones de pesos que piden de presupuesto, Jesús. No, claro que no sorprende, mi querido Vicente, porque solo en un país como México, en donde se simula la democracia todavía en este momento de la historia, pues el árbitro es juez y parte. O sea, ¿cuándo habíamos visto que a un consejero presidente del Tribunal Electoral o anteriormente del Instituto Federal Electoral lo estuvieran candidateando los mismos que son detractores del presidente en turno? Es decir, ¿cuándo se había visto que al líder del INE, del árbitro, también lo estuvieran proyectando como un presidenciable? ¿Sí me explico? Ya eso, desde ahí, pues hace que se caigan muchas máscaras. Y a mí me parece, Vicente, con toda la honestidad, ojalá que nos estén escuchando congresistas y senadores del PT y de Morena, me parece que de nada va a servir que después se organicen protestas pedorras como las que organizó Mario Delgado cuando pasó lo de Guerrero y lo de Michoacán, si ahorita que tienen constitucionalmente las facultades para aplicar el artículo 110 constitucional para emprender un juicio político como acertadamente lo propone Gerardo Fernández Noroña, lo demás es darle a tole con el dedo al pueblo, incluso desde Morena, mi querido Vicente, porque es cierto, tú ya nos acabas de dar una razón. O sea, violan la Constitución, son violadores seriales de la Constitución, primero por estar ganando más que el presidente. Segundo, son violadores de la Constitución por no tener la neutralidad y la imparcialidad que un árbitro debiera tener. Y tercero, pues Lorenzo Córdoba es un racista que no representa más que a los intereses de la comunidad blanca adinerada de este país. Entonces, ¿qué dice el artículo 110 para que la gente, para empezar, para que la gente que nos está escuchando lo entienda? ¿Qué es un juicio político? Es el procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso. La Cámara de Diputados se convierte en un órgano de acusación y la Cámara de Senadores se convierte en un órgano de sentencia. ¿Cuándo se tiene que dar Cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 constitucional redunden en perjuicios de los intereses de la nación. ¿Y qué es lo que dice el artículo 110? ¿Y por qué lo digo con esa precisión, Vicente? Porque la verdad es que me harta un poco escuchar tanto populismo de todas las partes de este país, tanta simulación. El artículo 110 lo que dice concretito es que podrán ser sujetos de juicio político senadores, diputados, ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, consejeros de la Judicatura, secretarios de despacho, fiscal general de la República, magistrados de circuito y jueces de distrito, así como el consejero presidente y los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Cuando sus actos, ya sea por omisión o por comisión, redunden en perjuicio de los intereses nacionales, en intereses de este país. Y todo lo que hemos expresado en este momento se cumple, querido Vicente. Entonces, si ahorita que tienen mayoría, Morena, el PT, en el Senado y en la Cámara de Diputados, no lo hacen abiertamente, me parece que será un gran desperdicio y no se terminará por reformar nada, porque la razón, repito, concretamente y así con todas sus letras, la razón por la que vemos tan valiente, tan gallo, tan autoconfiado a Lorenzo Córdoba y tan cínico, diría yo, porque sale con una sonrisa que realmente molesta, es porque vive en un mundo de impunidad total, Vicente. Así es. Luis Guillermo Hernández, ya que lo está mencionando, maestro Luis Guillermo Hernández, el profe Jesús López Almejo, este paseillo, permítanme llamarlo así, en la llegada de Lorenzo Córdoba, ¿no será también tomado como un referente en la oposición para verdaderamente considerarlo, si es que no estaba verdaderamente considerado aún, como una posibilidad para el 2024? Porque lo vi
lo vi muy en su papel protagónico que tanto le hemos criticado, porque un árbitro imparcial, neutral, no puede ir por el protagonismo, pero este paseillo de abrazos, besos, saludos de Lorenzo Córdoba era de todo menos de un consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Era más un político, casi cuasi candidato, o exagero, Luis Guillermo Hernández. Desde que Lorenzo Córdoba creó toda una estructura paralela en el Instituto Nacional Electoral para catapultar su propia imagen, su propia personalidad y sus propios intereses y objetivos políticos, sabíamos, estimado Vicente, que iba a aprovechar cualquier oportunidad para placearse, para pavonearse, para hacer creer que es un hombre mucho más grande de lo que realmente es, mucho más importante de lo que realmente es, y para erigirse en personificación del esfuerzo democrático en México. Esto que comentas me parece que es absolutamente idóneo para reflejar quién es exactamente Lorenzo Córdoba, un hombre que trabaja para sí mismo, no para la democracia mexicana, que trabaja para fortalecer su imagen, no la imagen del Instituto Nacional Electoral, y que está utilizando los recursos públicos del instituto para sus propias aspiraciones políticas. Efectivamente, puede ser hoy un día de campo en términos de imagen y de difusión, con este discurso engolado en el que habla de la democracia como algo inasible, como algo etéreo, como algo que está ahí flotando y no podemos tomar entre nuestras manos. Pero también, mi querido Vicente, así como va a ser un día para pavonearse, también va a ser un día en el que la oposición a este sujeto, la gente en el partido, en el poder, la gente en la sociedad que repudia esta autopromoción personal de Lorenzo Córdoba, va a poder definir con mucha claridad exactamente quién es este personaje, porque si es incapaz de explicar para qué requiere 19,000 millones de pesos en un año en el que no hay elecciones federales, también será incapaz de explicar exactamente qué va a hacer el INE para reestructurarse y para someterse a la austeridad republicana que todo mundo le exigimos. Ojalá la bancada mayoritaria en la Cámara de los Diputados pues obligue a Lorenzo Córdoba a explicar, pero también ojalá que haga referencia a este conjunto de elementos poco claros que rodean a la imagen y a la figura de Lorenzo Córdoba. Me parece, mi querido Vicente, que puede ser hoy el día en que se defina la destitución de este sujeto al frente del Instituto Nacional Electoral, y ojalá eso ocurra. Vamos en vivo y en directo a la Cámara de Diputados porque está en tribuna Pedro Vázquez González, el diputado del Partido del Trabajo. Vamos a escuchar al diputado del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, aquí en vivo y en directo desde la Cámara de Diputados, y después voy contigo, Ricardo Sevilla. Del INE debe de replicarse en todos los órganos autónomos y que permitan en un diálogo constructivo tomar las mejores decisiones, siempre anteponiendo el bien general. Dejamos claro que ahora es total nuestro desacuerdo en aquellas acciones que evidencian un pretendido ejercicio legislativo que no le corresponde a ustedes, consejeros electorales. Esto ni es legal ni es ético. La postura del Partido del Trabajo es la de fortalecer todas aquellas acciones que redunden en el desarrollo de la vida democrática, pero en un marco de legalidad y certeza jurídica que permita transitar en mejores condiciones en la participación plena de la ciudadanía. Nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha sido muy crítico con la actuación deficiente del INE. Desde la reforma de 2014 advertimos sobre una carga de trabajo y de atribuciones con el único afán
mediático de ahorrar costos y sacar de la esfera de la influencia de los gobernadores la designación de las y los consejeros de los soples, cosa que no ha sucedido. Tampoco podemos coincidir con posturas irreductibles, casi inamovibles, de algunos consejeros que se manejan con una verdad absoluta e incuestionable, que no permite transitar acuerdos para llegar a los debidos consensos. Este constituyente permanente dotó al INE de autonomía con plena personalidad jurídica y patrimonio propio, y como máxima autoridad administrativa electoral. Pero eso no significó un cheque en blanco para que en repetidas ocasiones indebidamente legislaran en esta materia. Les recuerdo que no es su facultad. Señor consejero presidente, el motivo de su comparecencia ante esta Cámara de Diputados es explicar de manera puntual la solicitud del INE para que el ejercicio del año 2022 se le apruebe un presupuesto de 18.827 millones de pesos. Debe de explicarnos de manera clara y sencilla y sin tecnicismos el monto solicitado para la revocación de mandato por 3.830 millones de pesos y para la consulta popular por otro monto de 1.913 millones de pesos. También ver cómo se aplicará el monto solicitado de 885 millones de pesos para la organización de los 6 procesos electorales locales que se efectuarán en el 2021. Concluyo, consejero presidente. Consejero Lorenzo Córdoba, el Partido del Trabajo está de acuerdo en fortalecer la vida democrática, en la rendición de cuentas y en la transparencia, pero también hacemos un llamado respetuoso al INE a participar decididamente en la austeridad que exigen las condiciones de la economía, pero sobre todo las que reclaman los más de 126 millones de mexicanos. Por su atención a todos ustedes, muchísimas gracias. Es cuanto, consejero presidente. Gracias. Pues ahí está la exposición del diputado del Partido del Trabajo. Hay que decir que ese es un grito fuerte, Ricardo Sevilla, por parte de la coalición Juntos Hacemos Historia. ¿Qué carambas? ¿Por qué nos sale tan caro el INE? Dicen en una pancarta, pueblo pobre, INE rico. Que se baje el sueldo, que se baje el sueldo. Han reprochado morenistas contra Lorenzo Córdoba y apenas vamos iniciando con esta comparecencia. Y creo que vamos ahora con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Buenos días, compañeros, compañeras. Eres bienvenido, presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianel. Eres tan bienvenido que puedes hablar sin mordaza, a diferencia de lo que impones arbitrariamente en el Instituto Nacional Electoral. Porque el INE, en su enloquecedora arrogancia, se cree además autoridad sanitaria. El servilismo vergonzoso del PRD y de Movimiento Ciudadano los hace venir a tribuna a confundir que invitamos a quien citamos a comparecer y a rendir cuentas de cara a la nación de su responsabilidad. Porque el INE no es Lorenzo Córdoba Vianel. No, Vianel, no. Es una institución de la República. Es un órgano autónomo que no es un poder por encima de los poderes de la República como ellos se creen. Se consideran el máximo poder conservador. Si Lucas Alamán viviera, pensaría que serían sus nietos porque han convertido al INE en un poder, o pretenden, por encima del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Yo le reclamo su actitud facciosa en contra de esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Le reclamo su pugnacidad contra el compañero presidente de la República, que oficialmente se le reconocieron el 53% de los votos, pero obtuvo muchos más. Le reclamo que se crean poder legislativo y quieran imponernos reglas a los legisladores y legisladoras cuando buscamos la reelección. Le reclamo que se erijan en máximo tribunal inquisitorio, violentando los derechos de compañeros y compañeras. Solo les faltaba cantar,
que un violador no será gobernador, pero un violador de derechos humanos y garantías constitucionales es presidente del órgano electoral. Está sirviendo a la facción y aquí hemos visto cómo le aplauden como porra, como claqué a quien debería servir con imparcialidad al pueblo de México. Son muy puntillosos con 17,000 pesos, muy puntillosos y escrupulosos de la ley, pero los angelitos cobran 300,000 pesos mensuales tan tranquilamente, cobrando 3 veces lo que el compañero presidente de la República y violando flagrantemente la Constitución. ¿Cobra por fuera? Bueno, ya está diciendo que todavía cobra por fuera. Diputado presidente, pediría que... Permítame, el orador. Diputadas y diputados, les pido nuevamente que guarden compostura para que pueda continuar con su exposición el diputado Gerardo Fernández Noroña. Continúe, diputado, por favor. Paniaguados, hoy no les toca su medicina. No sean golosos. Esperen su turno la próxima semana, que con mucho pido otra vez que detenga el reloj, diputado presidente. Permítame, diputado. Permítame. Porque voy a el coro. Permítame. El coro. Le pido por favor a las diputadas y diputados que guarden compostura durante la presentación del diputado Noroña. Adelante, diputado. Continúe. Mis nahuales, el león y el chango y el león, mis nahuales. La próxima semana los atenderé. Quitó la candidatura infamemente a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón en Guerrero y Michoacán y les ganamos, los volvimos a arrasar con el respaldo popular. De nada sirve que el INE esté facciosamente a su servicio, de nada les ayuda porque tenemos el respaldo del pueblo de México. No pueden con los votos, no pueden con la insurgencia ciudadana. Aquí la alianza de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, no sé quién sea monaguillo de quién, permítame, se han diputado. dedicado. Diputada Teresa Castel, por favor, y a todas las diputadas y diputados les pido que guarden compostura. Continúe, diputado Fernández Noroña. Por favor, diputados, permitan que continúe el diputado Noroña. Por favor, continúe, diputado Noroña. No aguantan los argumentos. El señor X Junior metió en la bolsa al PRI, al PAN y al PRD, financiado por la Embajada de Estados Unidos, y el INE, invidente político, no vio nada. No ve la actitud golpista de la oposición. No vio los millones que desfilaron para atracar y embolsarse el gobierno de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano. No vio las intervenciones majaderas de los gobernadores de la oposición apoyando a los candidatos de la coalición conservadora. Es de una arrogancia. Permítame, diputado. Es de una Permítame, arrogancia. diputado, permítame, por favor. Nuevamente, diputadas y diputados, las expresiones desde tribuna tienen una razón lógica, pero cuando exceden el volumen e impiden que el orador continúe, yo les voy a insistir en que guarden la compostura todas y todos para que pueda culminar con su exposición el diputado Gerardo Fernández Noroña. Continúe, diputado, por favor. Paniaguados, no sean masoquistas, les toca la semana entrante. Tengan paciencia. La semana que entra los atiendo, toda la semana. No mames, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que a ver, güey, había uno no mames, no te voy a mentir. Te lo voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Yo, jefe, gran nación chichimenca, vengo Guanajuato. Yo decirte a ti, diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. No mames, cabrón.
Cuando te estoy diciendo esto, no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames. Vio mucho llanero solitario, con eso de toro, cabrón, no mames. Son las expresiones de este hombre que debería renunciar por esa actitud racista, clasista, majadera, infame, inaceptable para un funcionario de la República. Es de una desvergüenza inaudita, de una arrogancia absoluta y de una provocación inaceptable. Por eso he pedido juicio político contra Lorenzo Córdoba. Concluya, Ciro diputado. Murayama. Concluyo. Debe ser muy duro no llenar las expectativas. Debe ser muy duro. Larga vida, Arnaldo Córdoba. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. No mamen. Esto está mejor que Netflix. Y ahora sí que, a ver, dame tu opinión de la tunda que le puso Gerardo Fernández Noroña a Lorenzo Córdoba en su cara, que reía con una actitud desafiante y cómodo, obviamente. Y Gerardo Fernández Noroña básicamente diciéndole, entre otras cosas, racista, Ricardo Sevilla, a Lorenzo Córdoba, para quien ha pedido juicio político, y hay que reconocerle. Mira, aquí podemos estar en desacuerdo o en acuerdo con las formas de Gerardo Fernández Noroña, pero fue el que pidió juicio político para Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Dame tu opinión, Ricardo Sevilla. Le ha pasado una planadora, querido Vicente, y lo merece. Merece eso y merece más este canalla, este estulto, y sé que estoy acumulando adjetivos que ya mejor que nadie, Gerardo, que es un hombre que tiene una retórica fantástica, independientemente de que, como tú dices, nos gusten o no sus formas, lo que está exponiendo es datos duros. Y es que este sujeto está sonriendo con ese cinismo porque tiene el apoyo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hay que recordar, y esto ojalá lo hubiera expuesto Gerardo también, que confiando en que quizá nadie lo notaría, el propio Lorenzo Córdoba, este espurio consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, sí, espurio porque está puesto ahí por su anterior jefe, que fue José Woldenberg, que era el secretario del supuestamente extinto IFE, lo dejó ahí, y este sujeto ha sido un golpista. Esto que dice Gerardo me da muchísimo gusto porque tiene que ver con un reportaje que yo saqué en Regeneración, y que es justamente este dinero que le estuvo dando un organismo extranjero. Sí, porque organismos extranjeros le estuvieron dando dinero al INE para dar este golpeteo. He documentado que Lorenzo Córdoba estuvo junto con este personaje, Ciro Murayama, a quien Gerardo califica de monaguillo, y tiene razón, no sabemos quién es el monaguillo de quién. Estuvo en la revista Letras Libres, en la calle de Chilaque, ahí en División del Norte, estuvo reunido en época de veta electoral, en el tiempo en que López Obrador estaba despuntando como candidato de 2018, y ahí estaba, yo lo vi. Yo estuve ahí presente cuando llegó Lorenzo Córdoba, y este señor llegó exponiéndole a Enrique Krause y a todo el grupo Letras Libres cuáles eran las directrices a seguir para que golpearan al actual presidente de la República, y ahí con dinero del Instituto Mexicano para la Competitividad, que es de Díez Morodo, con dinero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con dinero de Agustín Coppel, con dinero de Alejandro Ramírez de Cinépolis, llevaron a cabo este tipo de cosas. Entonces, no me extraña y no estoy en absoluto desacuerdo con todo lo que está planteando Gerardo Fernández Noroña, que le ha dado la nota. La anterior exposición fue una exposición ramploncísima. Es una exposición que habría que sacar también a patadas a ese tipo de diputados del PT, porque son exposiciones retóricas y recalcitrantes. Yo no entiendo nada de esas tonterías de su majestad, vuecencia, es cuanto, y todo ese tipo de estupideces a mí me purgan en el alma, y yo creo
que esto que está exponiendo Gerardo Fernández Noroña, por fin se lo está diciendo en la cara, pero este personaje es astuto y cobra 300,000 pesos. ¿Por qué? Porque siempre lo ha cobrado de la mano de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con este planteamiento que hizo el diputado Noroña. Pues querido Ricardo, sé que tienes que correr a otros compromisos, pero cerremos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso de Sin Censura, pues vamos a estar pendientes de qué es lo que está ocurriendo aquí en esta comparecencia, donde en efecto no está invitado este tipo, está obligado, es una comparecencia y tiene que dar cuenta de lo que está haciendo o lo que está mal haciendo en el Instituto Nacional Electoral. Síganme por favor en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, y en Facebook, Ricardo Sevilla, sí, nada más, tanto en mi cuenta personal como en mi página. Un abrazo, querido Vicente, y nos encontramos aquí en breve. Claro que sí, gracias, el maestro Ricardo Sevilla, y me quedo con el maestro Luis Guillermo Hernández y con el doctor Jesús López Almejo. A ver, ¿quién levanta la mano? Mi querido Luis Guillermo, mi querido Jesús, ¿qué tunda le puso Gerardo Fernández Noroña? Exhibe los más de 300,000 pesos que gana mensualmente un consejero del INE o un consejero presidente como Lorenzo Córdoba. No, pues ya lo decía incluso Jesús López Almejo al referirse a las actitudes racistas de Lorenzo Córdoba. Nunca antes yo creo que le habían puesto una tunda como la de hoy, políticamente hablando. Luis Guillermo Hernández, escucho tu opinión. Creo, estimado Vicente, que este posicionamiento del diputado Gerardo Fernández Noroña ha sido no solo puntual, demoledor y tremendo, sino que también ha sido un absoluto esclarecimiento de quién es verdaderamente Lorenzo Córdoba, un ambicioso vulgar que utiliza los recursos públicos para su propio beneficio y que tiene la desfachatez de llegar a la Cámara de Diputados a burlarse de la soberanía parlamentaria, a hacer creer que puede convertirse en un poder superior por encima del legislativo, a intentar legislar en lugar de los diputados y las diputadas, pero también a tratar de mentir sobre quién es realmente este sujeto que viene a la Cámara de Diputados en actitud triunfalista. Un discurso, como bien dices, demoledor, que pone a Lorenzo Córdoba en su justa dimensión, en su justo sitio. Y yo vi por ahí, mi querido Vicente, algún gesto de Lorenzo Córdoba que me pareció de falta de respeto al diputado Gerardo Fernández Noroña. Lo estoy tratando de recuperar en mi propia red social, porque me parece, insisto, que Lorenzo Córdoba se extralimita en su figura, en su papel, y tiende, como muchas otras veces, a creerse un ser superior. Me parece que Gerardo Fernández Noroña puso los puntos sobre las íes, y eso es algo que debemos agradecer en esta comparecencia, que seguramente irá creciendo en animosidad y también irá creciendo en reclamos, porque Lorenzo Córdoba le debe mucho a México, le debe mucho a la democracia. Su traición absoluta y aviesa en contra de la decisión popular que llevó al poder al presidente López Obrador es explícita y manifiesta, y debe responder por ella. Así es, esta seña que hace Lorenzo Córdoba es como que es mucho, hace con el puño, con su mano, un ademán que sí, en efecto me parece muy irrespetuoso para el orador, pero al final es mi opinión, es punto y aparte, mi querido Luis Guillermo Hernández. Y también en esta exposición de Gerardo Fernández Noroña, ya lo mencionábamos, Jesús López Almejo, también exhibe a la oposición, una oposición, un PAN, un PRI, un PRD, un Movimiento Ciudadano,
que atacan al orador para defender a Lorenzo Córdoba, cuando el orador creo que le está dando los datos duros y se los está restregando en la cara, querido Jesús López Almejo. Pues es justamente lo que decíamos, Vicente, el nivel de cinismo, el nivel de arrogancia, el nivel de confianza en sí mismo es directamente proporcional al nivel de impunidad, que también es una impunidad propiciada por acuerdos y equilibrios políticos, que me parece que en este momento en Morena, en el liderazgo de Morena está faltando seriedad para cumplir muchas de las promesas que nos dijeron, que era la regeneración nacional. No sé si decir que hace falta valor o por lo menos hace falta coherencia, pero ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo con Gerardo Fernández Noroña, que es momento de aplicar el artículo 110 constitucional y que es momento de que la Cámara de Diputados empiece a ni siquiera, diría yo, a llamarle a cuentas por revanchismos, no, a llamarle a cuentas porque ha violado la Constitución, así de simple, así de sencillo. Y entonces, si esta comparecencia, Vicente, estuviera sucediendo en el contexto de su juicio político, no lo veríamos tan sonriente, ni tan burlesco, ni tan irrespetuoso con un orador como Noroña. Así es, también sumo a esta mesa de diálogo, si me permiten, amigos, compañeros, a José Alfredo Gutiérrez Falcón, al escritor y amigo de esta familia sin censura, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Tú que siempre estás al pendiente de los temas que tienen que ver con nuestros pueblos originarios, con nuestros indígenas, creo que es importante tu opinión, José Alfredo Gutiérrez Falcón, en estos momentos en los que se le acusa nuevamente, y así desde la tribuna, al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de racista, de discriminador para nuestros indígenas, esto que puede estar olvidado en los medios corporativos, pero que no olvidamos en los medios independientes y alternativos. Yo pregunto si en algún programa, en algún bloque de programación de Televisa, de Azteca, de Imagen, van a darle cabida a esta comparecencia de Lorenzo Córdoba y discursos como el de Gerardo Fernández Noroña, tan duro como el que acabamos de ver, José Alfredo. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos los compañeros del panel, un abrazo, Vicente, saludos al equipo. Pues mira, la verdad es de que es gente que está viviendo desde hace tiempo en una realidad que ya no es la realidad que ha establecido la Cuarta Transformación Nacional en México, y no han podido integrarse, no han podido aceptarlo, no han podido digerirlo. Por eso el discurso del diputado Fernández Noroña pues es contundente, evidente, y deja pues muy mal parado a Lorenzo Córdoba, quien en medio de su incomprensión, en medio de su despotismo, en medio de su vivir en esa burbuja que se creó con los gobiernos neoliberales, pues llega hasta ser grosero en su comparecencia, cuando él está yendo ahí le están exigiendo que comparezca, y ahí parece que él va como si fuera el héroe de la película, cuando en realidad pues tiene todo en contra en este momento. Y bueno, pues no podemos olvidar, como bien dices, esta ofensa que hizo burlándose de cómo hablaban algunos miembros de las comunidades indígenas que estuvieron con él. Y pues bueno, esto nos demuestra la calidad de esta persona, y mientras el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional está volcado en favor de los pueblos indígenas, mientras ya estamos en un inminente reconocimiento de las comunidades originarias como sujetos de derecho público con autonomía y patrimonio propio, pues vemos que pues gente como Lorenzo Córdoba pues aún no se entera o no se quiere dar cuenta que el México en el que viven es muy diferente al que pues ellos habían creado, con fraudes, con sobornos, con todo tipo de mañas, en una realidad en donde los mexicanos, pues gran parte de los mexicanos estábamos ausentes, ¿no? Entonces siento que pues este es un golpe muy duro para Lorenzo Córdoba,
porque pues bueno, pone en evidencia todo lo absurdo de su gestión a lo largo del tiempo. Y pues bueno, ¿qué más que ser una persona tan discriminativa que no puede, que no respeta la Constitución, que dice claramente que la soberanía emana del pueblo? Entonces, pues si tenemos ahí al árbitro que tiene que obedecer al pueblo soberano y se burla de él, pues la verdad es que estamos ante un funcionario totalmente deleznable, totalmente fuera de esta realidad mexicana en la que ahora estamos viviendo todos. Fíjate que estoy muy orgulloso, profe López Almejo, maestro Luis Guillermo Hernández, José Alfredo, estoy muy orgulloso porque muchas personas están agradeciendo estas mesas de diálogo de las que también ha formado parte Ricardo Sevilla más temprano, porque si no es aquí, ¿en dónde? ¿Con los Leo Zuckerman, con los López Dóriga, con quién? Y es importante que ustedes lo sepan porque traíamos otros temas en el costal, traíamos otros temas en la agenda, pero al ver los números, no solamente los números de las miles de personas que están conectadas en vivo y en directo en nuestras diferentes trincheras de Sin Censura, sino incluso los números de miles de personas que están conectadas en el canal de la Cámara de Diputados, me dan a mí la pauta para decir que la gente está interesada, incluso harta de personajes como Lorenzo Córdoba y que están comprometidos con los temas que tengan que ver con la reforma electoral que se viene, con la reforma al INE que se necesita. Y los invito a los tres, en el caso de Ricardo pues ya se fue, pero a los tres que si quieren seguir con estos temas que traíamos en la agenda, siempre está Sin Censura Nocturno, siempre están las puertas abiertas. Les agradezco que tengan la paciencia y la generosidad para dejarme guiar las mesas de diálogo con los temas que consideramos importantes para nuestra audiencia. Por eso les digo, en esta última ronda, por ejemplo, Luis Guillermo Hernández, otra cosa que me llamó la atención, fue hasta Gerardo Fernández Noroña el que tuvo que corregir o exhibir a esos que apapacharon antes que él a Lorenzo Córdoba. Esta no es una invitación. De hecho, Lorenzo Córdoba dice, atendiendo la amable invitación, no era una invitación amable, era un llamado a comparecer ante la Cámara de Diputados, ante los representantes del pueblo, mi querido Luis Guillermo Hernández, para que no se vayan a confundir, porque esos que buscan defender también en los medios corporativos a Lorenzo Córdoba, ni pondrán el discurso de Gerardo Fernández Noroña, y si lo ponen lo van a distorsionar por las palabras que se utilizaron, que salieron de la boca precisamente de Lorenzo Córdoba, y lo que hacía Gerardo Fernández Noroña era evidenciarlo. ¿Con qué reflexión, maestro Luis Guillermo Hernández, cerrarías esta mesa de diálogo? Mi querido Vicente, coincido en todos los puntos con lo que tú has expuesto y quiero volver a señalar la gravedad de esta falta de respeto que fue captada por las cámaras del canal del Congreso durante la intervención del diputado Gerardo Fernández Noroña. El presidente del INE, haciendo un gesto de burla, esta señal del puño cerrado, como diciendo, ¿de qué estás hablando, imbécil? O como diciendo, no seas ridículo, o como diciendo, no te tomo en cuenta, no te tomo en serio. Me parece lamentable, me parece verdaderamente crítico que un hombre que tiene la investidura del principal órgano electoral de nuestro país llegue a su comparecencia ante el Pleno de la soberanía legislativa de este país con esa actitud. Me parece que ese gesto dibuja a la perfección a Lorenzo Córdoba y debería ser completamente repudiado por todos y por todas quienes son representantes populares.
está colmando un vaso que se ha llenado de ineptitud, de abuso, de excesos, de voracidad presupuestal. Lorenzo Córdoba está colmando un vaso que está llenándose también de insultos a la ciudadanía, de insultos a quienes pensamos distinto, de insultos a quienes pertenecen a los pueblos originarios de este país. Y me parece que es imperioso, mi querido Vicente, imperioso que Lorenzo Córdoba renuncie al Instituto Nacional Electoral. Es imperioso que Lorenzo Córdoba se largue del Instituto Nacional Electoral. No solo es la falta de respeto a la investidura de un diputado federal, de un representante del pueblo de México, es la falta de respeto al Congreso mexicano, a las instituciones del gobierno mexicano, a las instituciones del Estado mexicano y al propio pueblo de nuestro país. No es posible que Lorenzo Córdoba permanezca un minuto más en ese puesto. ¿Cómo ves tú, profesor Jesús López Almejo, con lo que está diciendo el maestro Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W? Tú como profe de RI, tú como analista político, tú como académico, tú como amigo de este espacio en el que se puede expresar uno sin censura, ¿también crees que ya es tiempo para que renuncie Lorenzo Córdoba? Para que renuncie, no, para que le hagan juicio político y lo corran, Vicente, abiertamente, porque están todas las causales, está toda la motivación y hay bastantes fundamentos legales para que así sea. No que se vaya decorosamente, sino que lo echen por ser un simulador de la democracia. Oye, Vicente, y hablando de simuladores de la democracia, si me permites, es que sobre Lorenzo Córdoba ya dije lo que tenía que decir, nada más que hay algo que me urge comentarlo a la gente y qué mejor que sin censura. Fíjate que en Jalisco, y es decir, no está tan desapegado de la falta de democracia y de la simulación y del populismo de esta gente de la derecha, pero es que en Jalisco te quiero compartir un fragmento de lo que publica La Jornada y que me está tocando documentarme con mi familia allá en Jalisco. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, busca dinero de todas partes, Vicente, por todos lados. Ahora está cobrando a los carros que tengan portaplacas, que históricamente pues es normal que los carros traigan portaplacas, hasta multas de 13,000 pesos, y se acaba de reunir, pues no hace nada, hace un par de días o ayer me parece, se acaba de reunir con empresarios para aumentar un nuevo impuesto, junto con miembros de su gabinete y con empresarios, para establecer un nuevo impuesto obligatorio a todas y todos los trabajadores y descontarles vía nómina a partir del próximo año. Es decir, este señor que además ha endeudado y ha contratado créditos con la banca privada que alcanzan ya 36,072 millones de pesos, lo que representa unos 4,276 pesos de deuda por cada habitante del estado, y que ha incrementado la deuda 55% de la deuda pública desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, me parece bastante sospechoso, porque está justamente tratando de agarrar recursos de todos lados, por ejemplo, no darle a la Universidad de Guadalajara la parte que le correspondía, aumentar la deuda, no generar los empleos que había prometido, porque parte de la justificación para que esta deuda pública aumentara era justamente generar empleos, pero solamente ha generado el 2.7%, directamente me refiero al gobierno de Jalisco, y prácticamente, Vicente, por ejemplo, de la superdeuda de largo plazo de los 6,200 millones de pesos, que decía primero que no iba a endeudar al Estado y que la ha venido endeudando tanto a corto como a largo plazo, pues ese dinero ha quedado en la opacidad total. Sabemos que los jaliscienses cada vez estamos erogando más impuestos al gobierno del Estado, pero no estamos viendo los resultados. Y me parece que, discúlpame por traerlo a colación, pero en un contexto donde estamos hablando de un gran simulador de la democracia, como es Lorenzo Córdoba, tenemos a un gobernador en un estado en Jalisco que siempre ha estado hablando de la democracia y ha estado hablando de los avances, y en el contexto de su tercer informe dijo que Jalisco ya era Suiza, y realmente lo que estamos viendo es que están tratando de jalar recursos de todas partes, pero no se está viendo en resultados ni siquiera al 10% de lo que dijo en su tercer informe de gobierno. Entonces, nada más para darle seguimiento a este tema, porque va a ser el próximo escándalo en Jalisco, el tema de las multas de 13,000 pesos y el tema también de este nuevo impuesto, sobre todo a las trabajadores cautivos en nómina, Vicente. Estoy de acuerdo contigo, profe, y muchas gracias por traerlo a colación. Siempre es
oportuno cuando se trata de denunciar, y en este caso, pues una denuncia directa sobre las acciones del gobernador de Jalisco. José Alfredo, yo quedo en deuda contigo, pero quiero escuchar tu reflexión para cerrar. Sí, pues bueno, definitivamente, Vicente, creo que llegó la hora de echar a andar la democracia participativa de la que tanto nos ha invitado el presidente Andrés Manuel López Obrador a formar parte, a construir, porque bueno, esto que vimos en la Cámara de Diputados, pues toda la actitud de Lorenzo Córdoba, pues viene es una invitación, es una incitación al pueblo de México para que por fin pongamos un hasta aquí en el Instituto Federal Electoral. Hemos visto en días muy, muy recientes cómo el Poder Judicial ha cambiado su postura con el caso Lozoya y este personaje ha dormido ya en el reclusorio norte. Muchos de nosotros pensamos que el Poder Judicial iba a volver a hacer de las suyas y lo iban a dejar ir otra vez. Y con mucha satisfacción vimos que no ocurrió esto, y siento que en gran medida tiene que ver con la presión social que se ha venido gestando para que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial Federal pues se ponga a hacer su trabajo y empiece una transformación también desde ese poder. Ahora, trayendo ese ejemplo al Instituto Nacional Electoral, pues creo que debemos hacer lo mismo. Ya debemos de presionar de una forma tal de que esta persona se tenga que ir, como decía mi antecesor, estoy totalmente de acuerdo con él. Él se tiene que ir porque hay los elementos suficientes para, para intervenirlo de manera jurídica y hacerle ver todas las irregularidades que ha venido cometiendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que ser en dos sentidos lo que tenga que pasar con el Instituto Nacional Electoral. Por un lado, que haya más presión de nosotros como ciudadanía, y por otro lado, que se hagan, que se ejerzan todos los instrumentos jurídicos a los que haya lugar. Claro que sí. Aprovechando, José Alfredo, ¿en dónde te apoya la gente? Hay que compartir información sobre los esfuerzos independientes que estás realizando para que amor con amor se pague. Gracias Vicente, por todo ese aprecio, por todo ese cariño. Yo estoy en Twitter como @GutiérrezFalcón, en Facebook como JA Gutiérrez Falcón, y bueno, pues los invito a comprar mi libro en la plataforma de Amazon. Mi libro se llama Por el bien de todos, primero los indígenas, del cual ya estoy trabajando en una segunda edición para sacarlo en el mes de enero, querido Vicente. Me parece que perdimos a Vicente hace unos momentos, perdimos la comunicación con él, pero bueno, yo quiero cerrar este espacio agradeciéndole, por supuesto, al escritor especialista en Derecho Comunitario Europeo, a José Alfredo Gutiérrez Falcón, a mis amigos, al queridísimo Luis Guillermo Hernández, gran periodista, y por supuesto al profesor Jesús López Almejo. Pero mire, ya regresó Vicente, vamos de vuelta con Vicente. No, tenemos muchos problemas con la comunicación, pero amigos, no sé si ustedes ya compartieron, Luis Guillermo, ¿ya compartiste tus redes sociales? Nada más el profe. Bueno, profe Jesús López Almejo, qué felicidad verlo los viernes. Compártenos por favor tus redes sociales. Claro que sí, pues invitar a la gente al canal de tu profe de RI, profe de Relaciones Internacionales, para analizar la realidad internacional. Les invitamos todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde y también a las 10:30 de la noche en el Club de los Desvelados, en donde estamos revisando los conflictos de Etiopía, el que la Corte Penal Internacional se le va a la yugular a Venezuela por acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Vamos también los temas de los golpes de Estado en países como Sudán, el tema de las alianzas entre Turquía y Qatar para enfrentarse a Irán y Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, toda la geopolítica de la península arábiga. Pues ahí los esperamos en el canal de tu profe de RI. Les mando un fuerte abrazo y les deseo un excelente fin de semana. Gracias, profe. Y mire, usted no se vaya a ninguna parte. Nosotros vamos a una pausa comercial muy corta. Regresamos en un parpadeo. No se vaya a ninguna parte. Regresamos.